Hertz Manero. Le doy la más cordial bienvenida. También ya se encuentra el otro maxi abogado, David Peña, el último hombre Malboro. Bienvenido, bienvenido David. Gracias, mi estimado. ¿Cómo está Ernesto, Alberto, Federico acá? Poco tarde, pero sin sueño. Eso. Pues qué decir Federico de esta filtración y que bueno, pues parece ser que el presidente López Obrador pues no encuentra muchas irregularidades, sino más bien una comprensión porque se trata de la familia, ¿no? Del fiscal. En fin, por ahí tenemos el video también de los dichos del presidente López Obrador, pero antes de ir con él, con lo que dijo hace unos momentos en la mañanera, ¿cuál es tu valoración, Federico Anaya? Ernesto, capaz de que estamos cometiendo un pequeño error en términos de comunicación. Estamos asumiendo que todas las personas que nos escuchan saben exactamente de qué está hablando el señor fiscal. Yo creo que habría que decir primero que todo el asunto del que está platicando el fiscal con el señor fiscal especializado en control competencial se refiere a un pleito interno de la familia Hertz Manero. Yo no tengo muchos detalles acerca del asunto, pero con eso que acabo de decir bastaría para entender cuál es el problema. No es éticamente razonable y jurídicamente no se puede sostener que el fiscal esté conociendo, litigando un asunto en el que tiene un interés personal directo. Él tiene una opinión y aparte está legitimado a tener una opinión acerca de la manera en que su familia cercana se peleó unos contra otros y él tiene absoluta libertad personal de tomar una posición a favor de un lado o del otro. Lo que no puede hacer, lo que no debe hacer un fiscal, ni el fiscal general de la República, ni ninguno de los agentes del Ministerio Público específicos, es litigar un asunto en el que tiene un interés, a un lado o para el otro. Y eso es lo que está haciendo. Y lo que estamos escuchando es que está litigando, conoce el asunto, está llevando a cabo de manera sistemática, por lo que estamos oyéndole decir a él, lo que se llaman audiencias de oreja, es decir, visita o habla con ministros de la Suprema Corte que están conociendo el caso y asume que le van a hacer caso respecto de sus criterios. Les manda criterios. Tiene a la burocracia que está bajo su mando, juntando, lo acabamos de oír también, criterios jurisprudenciales que ayudan a su posición, la que él ha asumido dentro del caso. Bueno, todo eso está mal y de hecho está prohibido. Ahora, el problema, aquí grave, es que de pronto no terminamos de explicarle a todo mundo, ojo, y en el todo mundo, ahora sí, el todo mundo con mayúscula, está el presidente de la República. Nosotros como ciudadanía tomamos la decisión de que la fiscalía era un órgano súper especializado y súper autónomo que está separado de la presidencia. Eso protege al presidente, pero también lo vuelve ignorante institucionalmente de las cosas. Entonces, lo que acabamos de oír probablemente deberíamos tomarlo en consideración como la opinión de cualquiera de los hijos de vecino de la República, nada más que este vecino vive en Palacio Nacional. Sí hay un problema. El problema es gravísimo. El señor Hertz Manero está litigando un asunto personal desde un puesto público. Y eso, en mi tierra, es una violación a la Constitución. Y por lo tanto, sería una causal, para que el fiscal dejara de ser fiscal general de la República. ¿Y cómo ves tú este tema, David? Porque sí, evidentemente que está claro, si se comprueba que estos audios son con el propósito y lo que se ha planteado, está claro que el fiscal está tratando de establecer por lo menos un interés que puede ser legítimo, sí, pero que no puede considerarse inocente tomando en cuenta los antecedentes del caso, de los casos que le ha tocado litigar personales, que han estado durmiendo el sueño de los justos o los injustos hasta que él llegó a la Fiscalía General de la República y entonces, como por arte de magia, se reactivan, lo cual mueve a esa frase del filósofo Santiago Krill, mueve el sospechosismo. ¿Tú cómo ves este tema? Y añado uno más, que no sé qué pienses. A ver,
¿Qué medidas de seguridad tiene el fiscal general de la República de modo tal que le pueden espiar conversaciones? Me parece que eso también es un elemento que tiene que tomarse en cuenta, no solamente por este caso, sino otros de colaboradores cercanos al presidente de la República. Yo no me descarto la idea de una eventual vulnerabilidad a la seguridad, que ahí sí puede considerar seguridad nacional, porque si le filtran esto, que no pueden estarle espiando al fiscal general de la República que persigue intereses no solo en contra de la delincuencia organizada o empresarios, también le toca terrorismo, le toca todo lo que tenga que ver con la situación de violencia internacional. Pero ¿tú cómo lo ves, David? Mira, yo creo que la introducción que haces, Alberto, me parece uno de los puntos importantes. Federico colocaba entró directo Federico a hacer el análisis del contenido de la información, ¿no? Del contenido de estas llamadas, y nos ayudaba a contextualizar por qué era el interés personalísimo del fiscal en ese asunto, ¿no? Particularmente en ese asunto. Y ahí me gustaría empezar un poco esta parte del análisis justo a intentar entender por qué primero se filtra esa llamada. O sea, ¿por qué se filtra esa llamada y no las centenares de llamadas que supongo que tendrán del fiscal? Pues porque está lambreado, ¿no? En muchos niveles. Ahora nos damos cuenta que está lambreado en muchos niveles. Y creo que va dirigido a justo el tema de la credibilidad, la honorabilidad y el tema de la rectitud del fiscal. Si recordemos, aquí en este espacio hemos dicho en muchas ocasiones que es absolutamente incompetente, incapaz el fiscal, que no limpió la fiscalía, que mantuvo a la gente de Marisela Morales, que mantuvo a la gente de Maceo de la Concha, que son mucha de la gente la que le está operando, gente incluso que estuvo con García Luna, de la gente que estaba en Secretaría de Seguridad Pública, con de Tomás Herón, ¿no? Gente de Tomás Herón sigue estando en la fiscalía, porque además es gente con la que Hertz también ha trabajado. Es decir, es un personaje que se ha movido en las esferas de seguridad en los últimos 25 años, más o menos, y que es gente con la que se ha formado también. Entonces, eso, digamos, en alguna mayor o menor medida, pues paró o obstaculizó el avance de las investigaciones, de todas las investigaciones prácticamente en la fiscalía. Aquí decíamos, y recordábamos en el caso de Lozoya y algunos otros casos, las pifias y los fracasos que había tenido la fiscalía y que se había dedicado solamente a judicializar aquellos casos en donde el fiscal tenía interés personal. Y hacíamos un recuento de algunos de estos casos, y el de la semana pasada que platicábamos, el más reciente, era el que tenía que ver con Juan Collado, pleito que tienen ahora, denuncias contra varios abogados y despachos de abogados, porque tiene un interés también Hertz Manero en esos despachos, y tiene un interés también en que, pues, golpear o digamos, investigar a esos despachos. Decíamos en este espacio que era raro que el fiscal, judicializando a 4 o 5 personas, no hubiera ido contra Julio Scherer, y ahí decíamos igual hay que tener una valoración o un análisis de cómo se está dando la información. ¿Y por qué voy a esta parte? Justo porque la intencionalidad de filtrar ese video era desvirtuar el único filón de credibilidad, de confianza que tenía en el presidente de la República. El presidente de la República decía, es un hombre recto, yo no lo creo capaz de fabricar delitos, es un hombre honesto, es un hombre probo, y es decir, el presidente de la República minimizaba la incapacidad institucional, la incapacidad personal y la incapacidad del equipo de trabajo de Hertz frente a la moralidad, frente a la rectitud, digamos. Ese era su escudo protector. Esta serie de grabaciones justo lo que le pegan es a esa parte de rectitud, a esa parte de credibilidad y de probidad. Por eso yo creo que va dirigido, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, Alberto, de cómo o quién estaba espiando. Me parece que ahí yo supondría que la intencionalidad de filtrar esas llamadas tiene que ser necesariamente de alguna esfera de poder político. No se trata del crimen organizado, que sería gravísimo también que el crimen organizado estuviera lambreado el fiscal general, pero yo pensaría, insisto, porque tiene una intencionalidad, y un poco tú insistías en la plática de la mañana en la narrativa.
¿no? En la entrevista con Saldaña, la narrativa que se construyó, el presidente ha construido una narrativa en torno a Hertz, a decir, y lo voy a decir así literalmente, es un pendejo, pero es mi pendejo. Y por eso lo defendía. No lo dijo así, obviamente, el presidente, esas son palabras mías, pero el tema era, el presidente, decía, bueno, es que nos gustaría que se avanzara más en términos de justicia, pero es difícil, nos gustaría que hubiera más resultados, pero pues es complicado, nos gustaría, pero yo confío en Hertz porque es un hombre honesto, pero yo confío en Hertz porque es un hombre probo, es un hombre recto, y repito las palabras porque estuve el fin de semana revisando varias de las declaraciones del presidente desde el 2019 hasta la última, hace un mes, 3 semanas, se recuperaban estos mismos criterios, estos mismos adjetivos en torno a Hertz. Entonces, y cierro con eso, la intencionalidad de esta filtración, de esta comunicación, a mí me parece que es muy claro, era golpear el único filón que tenía de confianza, de rectitud, de credibilidad en Hertz Manero, y era un mensaje dirigido sustancialmente al presidente de la República. La reacción que ha tenido el presidente, que va a tener o que tuvo ya hace algunos minutos, era previsible, digamos, en términos de cómo reacciona el presidente frente a este tipo de noticias, pero a mí me parece que es insostenible. O sea, Hertz no puede durar más de un par de días, semana quizá, para dejar el cargo. No podemos pensar en confiarle la mayor instancia de procuración de justicia del país a una persona que, como dice Federico, pues está metiendo las manos, no como interesado en un juicio, sino como autoridad, la máxima autoridad de procuración de justicia, negociando, presionando, cabildeando para que una resolución judicial salga a su favor. O sea, me parece que ese es el peor muestra de cómo se está ahí sí es un acto de corrupción. Es un acto de corrupción que lamentablemente yo no he escuchado las declaraciones del presidente en la mañana. El presidente sabe y conoce muy bien cómo funcionan estos esquemas. Entonces, yo esperaría igual que este mensaje le llegue y a mí sí me parece que es un claro acto de corrupción. No hay mucho más para dónde moverse, ¿no? Gracias, gracias, David. Federico, varios elementos. Uno, y retomo lo que señalabas al principio, de contextualizar un poco con la audiencia. Estamos hablando de la que era la ex cuñada de Alejandro Hertz Manero, del fiscal. El caso se refiere a que el fiscal Alejandro Hertz Manero pues le ha señalado a ella, que ella se llama Alejandra Guadalupe Cuevas, y a la hija, responsables de la muerte, es decir, acusadas de homicidio del hermano del fiscal Alejandro Hertz Manero, que se llamaba Federico Hertz Manero. Ese es el caso del que estamos hablando y ese es el caso que aquí colocaría estos otros elementos, Federico. ¿Qué implicación también tiene que la Suprema Corte de Justicia pues le filtre el expediente al fiscal, la resolución, perdón, o lo que se va a publicar precisamente, y donde el fiscal pues dice, no, pues con esto, así como está escrito, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado? El hecho de que se lo hayan filtrado, esa sería otra de las precisiones. Una más sería que, pues hablamos de que el teléfono que está cableado, que está puenteado, pues es del fiscal, pero también puede ser pues de Juan Ramón López, el fiscal especializado, y que posiblemente de ahí se tomó la conversa. Si te parece, Federico, Alberto y David, vamos a escuchar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su posicionamiento en el caso del fiscal y regresamos a comentar. Yo opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano. Lo entiendo. Entonces él
quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver. Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y desde luego que no les tengo confianza a jueces. Federico, ¿qué decir del posicionamiento del presidente? Que más allá del lenguaje, no se habla del lenguaje florido ahí del fiscal, pero finalmente eso es lo de menos. Los puntos sustantivos es que se le filtra un documento también al fiscal Alejandro Gertz Manero, y cuál sería el fundamento legal de que en el caso de que sea así y de que está teniendo él una intervención directa con los magistrados en el caso de su ex cuñada, ¿qué artículo es el que especifica que él tendría que estar presentando una renuncia? A ver, qué bueno que dijiste eso último, Ernesto, porque esa es una muestra más de cómo no termina de nacer la sociedad nueva. No, el fiscal no tiene por qué andar presentando renuncias. ¿Hay razones para destituir o no hay razones? O sea, no es la voluntad del señor que se quiera ir. Entonces, la pregunta es si tenemos elementos para activar el sistema de destitución. Y tenemos un primer elemento. A ver, hace rato, en alguna parte del chat, alguien preguntaba, ¿y cómo es que se hace para deshacernos del fiscal? El artículo 24 de la ley de la fiscalía dice que el presidente o titular del Ejecutivo Federal es el que puede remover al fiscal general de la República. Y tiene tres supuestos explícitos en este artículo 24. El número 3 es el que me parece más interesante, que es cometer violaciones graves a la Constitución. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que acabamos de oír se puede construir como una violación grave a la Constitución? En principio sí, porque el fiscal está haciendo algo indebido, que fue lo que expliqué yo primero. La pregunta es si este incidente basta para que uno de los supremos poderes, para usar el lenguaje del siglo XIX, ataque a otro de los supremos poderes, porque la fiscalía es otro de los poderes autónomo, porque así lo decidimos en la reforma que le dio autonomía, y destituya a su titular. Ahora, ¿cuál es el proceso de destitución? El presidente de la República puede remover y puede decir, a mí me parece que esto implica una violación grave de la Constitución por estas razones, y por lo tanto remuevo. La remoción automáticamente ocurre, ¿eh? Pero resulta que la misma ley y la Constitución, la que nosotros aceptamos reformar, separando al fiscal del Poder Ejecutivo, dice que lo que tiene que ocurrir es que esa remoción pasa al Senado de la República, y el Senado de la República tiene 10 días, me parece, o 20 días, para objetar o no. Si objeta, entonces ya no está removido el fiscal. ¿Me explico?
En otras palabras, dividimos el poder de remoción entre el presidente y el Senado, lo cual nos regresa al origen del problema Hertz. El problema Hertz es que Hertz no es el fiscal que quería el presidente. Es uno de los candidatos que tenía que estar en la terna para que se pudiera construir una mayoría en el Senado que eligiera un fiscal. Y aquí estamos nosotros dando opiniones en una muy resbalosa situación, porque estamos al borde de decir lo mismo que acaba de decir el día de hoy, me parece, Jesús Silva Herzog III Márquez, que termina su artículo de hoy en Reforma diciendo, comillas, la podredumbre de la fiscalía es el signo más visible de esa conjura anticonstitucional que es el López Obradorismo. Seamos claritos, ¿eh? En el espacio de polarización que ya existe, decir quién lo empezó es ya indiferente, ¿eh? Existe. Lo que está diciendo Silva Herzog Márquez es que hay una conjura en contra de la Constitución y que la está dirigiendo el presidente de la República. Esa es la primera justificación de un golpe, ¿eh? Julio Astillero acaba, hace pocos días, de entrevistar a un vocero del nuevo pinochetismo que dice con todas sus letras que Pinochet salvó a Chile de la dictadura de Allende. Es exactamente el mismo discurso, no nos hagamos tontos. Ahora, el problema es que la democracia es complicada. Yo siempre diré, y me sostengo, en que el candidato razonable y López Obradorista a la fiscalía era Bernardo Batis, pero no podía transitar, como dicen los senadores en el Senado, porque era demasiado leal al presidente. Entonces, es una trampa para la presidencia. Ojo, por cierto, así la aceptamos diseñar, que fuera una trampa. El problema es que ya me puedo imaginar, si el presidente activa el mecanismo de remoción, dos escenarios donde la trampa se vuelve mortal. Una, que va a ser otra razón para acusar al presidente de que quiere ser un dictador porque está eliminando a un fiscal autónomo. No va a faltar quien diga eso. Y otra, que volvemos a dejar en manos del Senado de la República, que está controlado por gente como Dante Delgado y el señor Monreal, que no tuvieron ningún empacho en buscar la impunidad de uno de sus amigos que está siendo procesado en Veracruz y estaban dispuestos a desaparecer los poderes del Estado de Veracruz. Ese es el juego, no sé si nos damos cuenta. Ahora, por cierto, es el juego que queríamos, se llama democracia y división de poderes. El único problema es que las élites existen. Sí, pero ese es otro ángulo, ¿no? Finalmente, el dato es lo que hizo Hertz, ¿no? Yo a eso iba. Una cosa, porque pues empezaste ya también con conjuras también, ¿no? No es conjura, te estoy diciendo cómo funciona el sistema constitucional. No, sí, pero a lo que voy es de que más allá de estos articulistas del Reforma y estas barbaridades que escriben, pues el punto es pues los hechos de Alejandro Hertz Manero, ¿no? Es que aquí, además... Ahí ya di mi opinión. Ese compañero, Hertz Manero, está violando la Constitución porque no está siendo ecuánime, porque está conociendo un asunto que no debería conocer. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué artículo? ¿Y qué artículo entonces? Yo voy. Delitos cometidos por los servidores públicos, Código Penal Federal, porque en el chat también me decían, decir corrupción es demasiado abstracto y genérico. Bueno, pues es que es un acto de corrupción. El señor está interviniendo en un caso que él tiene un interés personalísimo para influir en la decisión. Influir, yo no dije tomar la decisión, influir en la decisión, que es hasta lo que se desprende. Eso es un acto de corrupción. Perdón, pues es un acto de corrupción. Sobre eso que dices y lo que decía Federico hace un ratito, pregunta para los dos en ese sentido. ¿Legalmente la filtración de un video cuenta? No, ahí voy. Primero, delitos cometidos por los servidores públicos, artículo 225 del Código Penal Federal. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. 1, conocer de negocios no se habla en términos de negocios, sino de asuntos,
para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que le correspondan sin tener impedimento legal para ello. Esa es una primera, ¿no? Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen. Dos, ahí va, ¿no? No cumplir con una disposición, o sea, no. Retardar o entorpecer, puede ser retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia a la administración de justicia. También. Sí, ¿no? Digo, ahí son de las que estoy viendo de las 30 y tantas fracciones que tiene. Pero te complemento, eso lo juntas con el artículo 24 de la ley de la Fiscalía que dice... Exactamente, que están impedidos para conocer. No, pero dice, se puede remover, o sea, el presidente puede remover al fiscal si incurre en alguna causa grave de la ley de responsabilidades o la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva en términos del artículo 19 de la Constitución. Y los delitos relacionados con corrupción, todos están metidos en el artículo 19. Por lo tanto, aquí ya tienes, es una razón para la remoción. Exactamente. En eso estamos completamente de acuerdo, David y yo. Ahora, lo que dije yo antes, Ernesto, es cómo está la cancha del partido de fútbol que estamos jugando. Sí, no, pero a ver, mi querido Federico, a ver, el tema es, o sea, estamos en el punto, entiendo las consecuencias, o sea, el fiscal es insostenible, o sea, no voy a cansar de decir, o sea, antes decía, qué difícil que se mantenga, y ahí voy a pedirle a mi querido Jero que ponga un video. Hay una diferencia a Alberto, que le gusta hacer mucho el análisis de la semántica del discurso. Hay una diferencia entre los discursos del presidente, las otras veces que habían golpeado a Hertz, y esta. O sea, sí hay una diferencia en cuanto al contenido de lo que está diciendo el presidente. No sé, Jero, si tienes ahí una de las pasadas que habíamos... A ver, para que escuchemos cómo cambia el discurso del propio presidente. Hasta me llama la atención de que está muy bien, muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido, es un hombre inteligente, pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal. Hay que avanzar más. Es un proceso. Allí seguramente en la fiscalía pues se mantenían prácticas muy burocráticas, por decirlo menos, y cuesta trabajo limpiar. Nosotros todavía no terminamos de limpiar. Yo insisto, en el mensaje del día de hoy del presidente no hace referencia a la personalidad de Hertz, no hace referencia a la confianza, no hace referencia a la lealtad, no hace referencia ni siquiera a su trabajo. Lo reduce a, bueno, pues que lo resuelva el Poder Judicial, ¿no? En una cosa, sí, minimizando, pero a mí me parece muy importante leer también, o entreleer, de que el presidente hoy, por primera vez, no está defendiendo al fiscal. No salió a decir que es un fiscal honesto, probo, no salió con un discurso de son ataques de los grupos de la derecha, no. Lo que se limitó a decir fue, pues es un tema familiar, que yo lo entiendo, no sé qué, sí, pero que lo resuelva el Poder Judicial. Punto. Bueno, David, no, pero sí dijo. El presidente dijo básicamente, le preguntaron, ¿confía en Gertz? Y dijo, sí confío en Gertz. Y también dijo y habló, elaboró, inclusive mencionó que habría que revisar, así lo dijo, palabras más, palabras menos, los callos que está pisando el fiscal Gertz. Y él dijo, pues hay gente interesada en que no siga con su trabajo, y además abiertamente lo dijo, se trata de tumbar al fiscal. Así lo dijo el presidente, y el siguiente paso fue, confío en él. O sea, bueno, se mantiene el respaldo ahí. Sí, Federico, pero ahí hay un detalle, ahí yo estoy de acuerdo con David porque sí hay un cambio en el discurso. Puede decir que todavía tiene confianza, pero también dijo otra cosa.
porque lo que sí sabemos es público y notorio, es que el presidente también tiene confianza en el conjunto de los ministros, y específicamente en el ministro presidente. Y la bronca es que los audios, que por cierto, aquí ya me queda claro que todos estamos de acuerdo en que esos audios son verdaderos, tanto que la fiscalía ya dijo que va a investigar cómo fue que se filtraron. Entonces, lo que oímos, lo dijo Hertz y lo dijo su fiscal especializado. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, bueno, él opina lo que opina, y yo entiendo lo que opina, pero habrá que ver qué es lo que dice la Corte. Entonces, fíjense, este asunto de la división de poderes es en parte una trampa, pero también es un mecanismo que protege a todos los poderes. El presidente lo que está diciendo es, yo confío en la Corte, yo confío en el fiscal, y bueno, ustedes ya oyeron la opinión del fiscal que tiene de los ministros, que es una pésima opinión, ¿eh? O sea, aparte de todo, que esa es una cosa interesante, Hertz no se detiene, dice groserías y tiene malos modos con todo mundo. Y entonces es perfectamente creíble lo que oímos. Pero regreso a lo jurídico. ¿Por qué no tenía que conocer Hertz esto? ¿Y por qué sí? Nada más una aclaración. Este señor, que no me acuerdo el nombre, el fiscal especializado en control competencial, sí tenía que conocer el asunto. Bueno, este fiscal especializado en control competencial es, por decirlo así, de todos los fiscales especiales de la fiscalía, el más importante. Es el primerito en la lista y es el que sustituye al fiscal general en caso de que el fiscal general no pueda hacer algo. Bueno, ¿qué cosa no puede hacer en este caso? Conocer de este caso. Entonces, ¿por qué el fiscal de control competencial sí tiene todos los elementos? Porque es el que lleva el asunto, es el que lo tiene que llevar, porque el fiscal general está impedido por el conflicto de interés. Ahora, ¿qué es lo terrible? O sea, ¿cuál es la carnita de la grabación? Que el fiscal de control competencial, en lugar de guardarse para sí mismo y su oficina el asunto, le está compartiendo a su jefe que está impedido los asuntos. Entonces, este fiscal de control competencial también está incurriendo en una falta gravísima en el acto de corrupción. Perdón, uno de los audios es al revés. Hertz es el que le está explicando al fiscal. No, exacto. Y eso demuestra que el que lleva el caso es él, no el fiscal de control especializado. En el chat Espiridión está muy insistente en decir que por qué si es una conversación privada, porque hay un delito. No, bueno, no es privada. Es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, sí, de acuerdo. No, o sea, además, lo que está revelando el propio fiscal, el fiscal dice, yo tuve conocimiento, le hablé, le dije al otro, son chingaderas, son no sé cuál, lo que van a hacer, lo que están haciendo, son... El propio fiscal está reconociendo que tuvo injerencia en el caso, que estuvo hablando con los ministros, que estuvo, o sea, el propio fiscal está reconociendo, no sé las preguntas de Espiridión que dice, ¿y por qué eso está grave? ¿Y por qué eso es corrupción? Porque no debe pasar. Porque no debe pasar, está impedido legalmente para ello. Y por eso es tan importante que la fiscalía ya reconoció que esa conversación sí ocurrió, o sea, materialmente ocurrió. Y aquí hay una cosa bien interesante, eso es una violación directa a la Constitución. No hago ahorita el argumento, pero por supuesto que puedes decir que viola el espíritu y la norma específica del Ministerio Público, como está consagrada en la Constitución, el hecho de que el fiscal no sea ecuánime, que haya tomado un bando en un asunto en el que estaba impedido para hacerlo. Entonces, eso es una falta grave a la Constitución y nada más por esa podría el presidente remover. Ahora, de nuevo, el problema es que remover es un misil nuclear. ¿Qué es lo que hace el presidente? Se hace un paso para atrás y dice, yo confío en la Corte, yo confío en el fiscal, y bueno, ustedes ya oyeron lo que dijo el fiscal de la Corte, ya la Corte decidirá. La verdad sea dicha, es que el golpe que le dieron al fiscal, quien sea que, violando la ley, por cierto, está haciendo escuchas en la oficina del fiscal, nos regalaron un hecho material real y verdadero, que es que el fiscal está cometiendo una falta a la Constitución. ¿Pero la está cometiendo o la va a cometer? No, la está cometiendo. Y ya la cometió. Y la sigue cometiendo. Pero ahí, entonces, porque ya se nos acaba el tiempo y está el otro tema del Estadio Corregidora, pero déjame nada más aquí, Federico. Bueno, que además déjeme decirle, pues es uno de los analistas que yo más disfruto, a mi queridísimo Federico Anaya, pero aquí hay partes, Federico, que me parece que es algo recurrente que sucede en muchas ocasiones,
que cuando hay errores como el que está cometiendo Hertz y actos de corrupción o actos indebidos, como sea el término legal, pues de pronto hay se desvía a que es un ataque y que vienen por otros lados, etcétera. Y aquí para mí el punto que yo difiero del análisis que están haciendo y que estás colocando, donde dices que el presidente, lo que señala David, pues le deja a la Suprema Corte. Siempre lo hace, en todos los casos, siempre lo hace. Y sí sigue defendiendo, como casi a ningún otro funcionario, sigue defendiendo a Alejandro Hertz Manero. En realidad, como el audio no puede ser una herramienta legal para solicitar o tramitar la destitución del fiscal, pues lo que en dado caso procedería sería que el presidente hiciera la solicitud, considerando que ese audio, como lo reconoce la fiscalía, es cierto. Si la fiscalía dice el audio es cierto, en términos, no sé si aquí, cuál sería la palabra, si éticos o morales o legales, ¿qué procede para el presidente de la República si la fiscalía dice sí, la conversación existió y es real? Si no se puede en términos legales, pues ¿qué es lo que debería hacer aquí, no? Mira, yo creo justo el tema, aunque bueno, primero, bien dices, Ernesto, el contenido de la grabación no ha sido desmentido, no ha sido desvirtuado, ni por la propia Fiscalía ni por Hertz. Al iniciar una carpeta de investigación, la Fiscalía, por la filtración de esa llamada, luego entonces se asume que la llamada es cierta. ¿El contenido de la llamada vamos nosotros a dudar que sea cierto? No, pues porque tampoco han salido a desmentir el contenido de la llamada. Luego entonces, eso daría elementos suficientes para que se iniciara el proceso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, para iniciar un proceso en contra del fiscal. Sí. A mí me parece que en términos del 110, 111 constitucional, hay una violación grave a la Constitución, se puede iniciar un procedimiento de juicio político y yo no digo que se puede iniciar, lo van a presentar entre mañana y el miércoles, varias fracciones parlamentarias, el inicio del juicio político. ¿Cuál es el costo? Esto que decía Federico, bueno, es que puede ser una bomba nuclear, ahora cambiar al fiscal y poner otro, claro, pero si no, aquí les vas a dejar abierto un frente y justificado. Aquí sí no es de que entonces la narrativa y esta derecha de los privilegios, no, es un frente justificado donde diga no podemos tener a ese fiscal y no lo puede seguir sosteniendo la mayoría de Morena en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y ahora, ¿cómo frenar un procedimiento en la Cámara de Diputados de juicio político contra el fiscal con lo que estamos escuchando? Y si hacemos el recuento solamente de ese caso, si escuchamos todo lo que ha denunciado la familia de Alejandra en medios, en redes, toda la información, obviamente ellos tienen una posición, ellos son parte en un litigio y con esa salvedad hay que atenderlos, pero denunciando no de ahorita, llevan más de 510 días o 512 días que llevan denunciando la prisión de Alejandra, de la ex, bueno, es la hija de su cuñada, de la ex cuñada de Hertz, denunciando que ha tenido una injerencia el fiscal en el caso, que ha tenido una injerencia ilegal en el caso. Entonces, nada más si recuperásemos esta información que se tiene, me parece que tendrían elementos suficientes. ¿Cuál es la lectura del presidente? Yo no me voy a meter, pero me parece que el costo político lo está cargando el presidente, no Hertz. Hertz no tiene carrera política, no tiene un proyecto político, no tiene un movimiento político que lo respalde. Quien tiene todo eso es el presidente. Y el seguir con este discurso de pues yo le creo y se aguantan, a mí, ¿qué es lo que me parece vergonzoso de la posición del presidente? Es, si yo le creo, se aguantan todos, aunque eso se lleve entre las patas, la procuración de justicia, la investigación de los casos, lo estoy diciendo yo, no lo dice el presidente, es yo le creo al fiscal, yo confío en el fiscal, aunque eso implique que la fiscalía no funcione, que no se hagan las investigaciones, que no se persiga la corrupción y que el titular incurra en actos de corrupción. Como yo confío en él,
aunque el titular incurra en actos de corrupción, pues no lo voy a quitar. Ese me parece que es un mensaje gravísimo, incluso en contra del propio discurso del presidente que ha tenido de forma constante durante todos estos años en contra de la corrupción. A Santiago Nieto lo tumbaron de la UIF porque se fue a hacer un bodorrio a Guatemala, ¿no? Ostentoso, invitó a gente ahí prominente, y lo tumbaron. ¿Había falta de credibilidad de Santiago Nieto? No, el presidente nunca cuestionó tampoco la credibilidad de Santiago Nieto. Aquí sí, con el tema de Hertz, sigue el presidente, insisto, y es una contradicción profunda en su discurso de cero corrupción. No hay corrupción en este gobierno. El fiscal es autónomo, pero nombrado por él, avalado por el Senado con mayoría de Morena y otros partidos, y está en sus posibilidades legales y constitucionales removerlo. Luego, entonces, aunque es autónomo, en la manifestación de esta deferencia y de esta confianza para sostenerlo en el cargo, sí es una contradicción muy, muy dura contra el propio discurso del presidente. No se puede hablar de corrupción, no hay corrupción, cuando el principal personaje encargado de combatir la corrupción está incurriendo en actos de corrupción. Me parece que es una cosa... Completamente de acuerdo, David, pero hay un detalle importante. El problema es que lo que tú nos acabas de decir, lo que hace al final de cuentas es volver a subrayar la vieja cultura que nos está diciendo que el presidente lo puede todo, y no es cierto. La gran diferencia entre el caso de Santiago Nieto y la Fiscalía General es que el presidente sí podía quitar a la persona de manera directa, y en el caso del fiscal no. Peor, un detalle para completar la idea de cómo es el proceso de remoción del fiscal. El Senado puede sostener al fiscal en contra de la remoción del presidente y no necesita 2/3 partes de los presentes, necesita la mitad más uno de los presentes. En otras palabras, es mucho más fácil sostener al fiscal que nombrar a uno nuevo. En otras palabras, tú puedes imaginarte, después del caso de Veracruz, que en el Senado se forme una mayoría, que está medio complicado, pero acuérdate que la Cámara de Diputados, que es donde van a presentar la petición de juicio político, es distinta que la Cámara de Senadores. Ojo, queríamos democracia, así se ve, completamente. Pero está bien. No, está bien, y es bien complicada. En el Senado yo me puedo imaginar una mayoría formada por el PRI, el PAN, la fracción esta nueva de los extraños, y los de Monreal, sosteniendo a Hertz Manero, es decir, objetando la remoción. ¿Por qué? Porque les conviene tener este loco, irresponsable, incapaz de hacer investigaciones de veras. ¿Por qué? Porque los verdaderamente protegidos son la élite grande. Por eso lo escogieron y por eso lo van a sostener. Ahora. Y perdón, ese punto me parece muy interesante, Federico. Además, abonar a la discusión. ¿A quién no le conviene que se vaya el fiscal? Exactamente. A ver, profundiza un poco más, porque ahí sí ahí me interesa. ¿A quiénes no les conviene que se vaya el fiscal? A los que lo nombraron, David, a quienes lo nombraron. ¿Qué son quiénes? Las viejas élites. Pongo nombres, porque aparte los acabamos de ver en acción. O sea, Dante Delgado defiende como si fuera una cuestión personal, exactamente igual que Hertz a su familia, por cierto, a su lado de la familia, de Río Virgen. Y si ustedes se fijan, jurídicamente ya no hemos vuelto a ver nada, y yo asumo que no le ha ido muy bien a los amparos que presentaron en contra de los autos de vinculación al proceso del Río Virgen, y por eso no hemos vuelto a ver el asunto en las noticias. No, y abonando lo que dice Federico, pues ¿quién fue el que presentó la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República? Exactamente. ¿No? O sea, la nueva ley orgánica redactada por Alejandro Hertz Manero. La presentó Monreal. Y la presenta Ricardo Monreal. Exactamente. Y la defendió a capa y espada, y además Monreal organizó un parlamento abierto para tratar de abonar un poco a la discusión de esta regresión a los años 70, 60. Así es. Sí. Y acordémonos quiénes estaban en el otro lado de ese debate, Alberto. Estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que es obviamente López Obradorista. Por eso sí hay que tener mucho cuidado de no acercarnos a la posición de Chucho Silva. No, pero sí, pero esas son parte de las contradicciones también en los debates, porque Carla Quintana
todas y todos los colectivos de madres en busca de sus hijos desaparecidos, todos estaban en contra de esa ley. Ujú. El subsecretario Alejandro Encinas, Carla Quintana, los colectivos estatales, todos en contra de esa ley. Ricardo Monreal es el que la presenta a petición de Alejandro Hertz Manero y el presidente de la República lo avala. Yo se lo pregunté directamente y le dije en la mañanera al presidente López Obrador, ¿por qué le está dando la espalda a los colectivos de madres aprobando esa ley? Usted tiene la facultad, a través de su consejero jurídico, de bloquear esa ley orgánica. De vetarla. De vetarla. Y López Obrador dijo, no, yo confío en Alejandro Hertz Manero. Y no solamente eso, pero recuérdame el momento cronológico. En ese momento, ¿quién era el titular de la Consejería Jurídica? Julio Scherer. Ok. No, es que ese es el punto. A ver, no hubo octubre rojo en México. O sea, 2018 es un paso adelante de la democracia y de la aparición de las masas populares en pero era decisión de López Obrador. Octubre rojo. No, pues, a ver. Y ojo, estamos asumiendo, desearíamos que López Obrador fuera como el general Cárdenas, que se convirtió en un presidente todopoderoso. No, construimos un presidente republicano y constitucional que no es poderoso. Sí, bueno, a ver, Federico, nada más ahí con la acotación. Si el presidente le retira el respaldo a Hertz, pública o privadamente, el fiscal dura 14 horas. Claro. O sea, es muy sencillo. Tampoco puedes decir tú que el presidente no quita y no pone. Y alguien en el chat decía, bueno, es que Santiago Nieto no lo tumbaron. Él renunció. No, bueno. Claro, porque ahí sí no le queda de otra porque era su jefe. Estoy de acuerdo. Claro, pero renunciar en términos políticos ahora no es renuncias, te renuncian. Y en este caso aquí igual, perdón, nada más. ¿Sí? O sea, el presidente, si le quita el respaldo pública o privadamente al fiscal, el fiscal no dura 2 días, o sea, literal, porque tiene los mecanismos legales para iniciar ya sea el procedimiento en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, en las denuncias que se estén presentando, o sea, la familia de Alejandra Cuevas, creo que su apellida, le va a presentar una denuncia por lo que está haciendo el fiscal. ¿Ante quién va a presentar la denuncia? Ante la Fiscalía General de la República que lleva el fiscal Hertz Manero. Si nosotros presentáramos una denuncia por este acto de corrupción o de injerencia en el Poder Judicial contra la Suprema Corte de Justicia, la tendríamos que presentar en la Fiscalía General de la República que lleva Hertz Manero. O sea, ya está tan abigarrado este asunto, tan enredado, que no hay forma de salir. O sea, no hay forma de salir. A mí, yo insisto nada más, y ya no, para no abusar del tiempo, porque si no van a regañar, porque es la resistencia de la remoción del fiscal Federico atiende o puede atender a muchos de estos otros elementos políticos que están alrededor. Comparto y coincido contigo completamente. Pero eso es política. El presidente y quien está en el Senado y quien está, tendrían ya que estar haciendo hoy, desde el fin de semana, los acuerdos, los amarres, los ajustes para ver a quién van a poner en la fiscalía. O sea, ese es el tema. El tema sería grave de que es muy complicado. Bueno, pues sí es muy complicado, pues porque así, en teoría, construimos un sistema según cuidándose las manos todo el mundo y al final nadie cuida a nadie, ¿no? Todo se deja pasar. Pero se tendría que estar, ¿por qué? Porque, insisto, la afectación día con día al discurso del presidente, al discurso de combate a la corrupción, al discurso central en ese momento de la 4T y que ha seguido siendo, va a seguir aumentando. O sea, eso va a estar increciendo, va a seguir en aumento día con día. Cada día que permanezca el fiscal en su cargo, va a ir en contra de la credibilidad del presidente, no del Senado y no del Congreso. Va a ir en contra de la credibilidad del presidente. Y ahí lo que tendría que hacer el fiscal podría, siguiendo el ejemplo de Santiago Nieto, renunciar porque un asunto de salud o por un asunto presentar su renuncia al Senado, yo diría en las próximas horas. Ya no apuesto porque me regañan, pero yo diría que esa tendría que ser la salida del fiscal. Conociendo al fiscal y la actitud que ha tenido, dudo mucho que lo vaya a hacer. Deja tú, ojalá se quedara nada más en cuestiones políticas, David, Federico, Ernesto. Aquí la van a acabar pagando colectivos de víctimas
colectivos que buscan desaparecidas, víctimas, huérfanos, lastimados por la crisis de delincuencia organizada, va a pagarla, por lo menos, yo creo, sí, por los próximos años, de tener una Fiscalía General de la República que pudo haber sido el fiel de la balanza en este sistema podrido de procuración y de administración de justicia, y que se convirtió en un ariete de los años más duros y sucios de la represión de este país, en este país. Me parece que ahí tendría, ojalá que todo quedara en un tema de encuestas de popularidad. Aquí el tema es que mientras esto sucede, tenemos un fiscal que está solamente viendo por sus propios intereses y que va a atender su cargo en la medida que él lo quiera llegar a plantear. Me parece que esa no era la salida. Creo que una fiscalía autónoma merecía un personaje de más alto vuelo y de un criterio menos mezquino y egoísta que este fiscal, Alejandro Gertz Manero, que básicamente se puede resumir en una de sus revelaciones que hubo sobre su fortuna, que dijo, sí, soy rico, ¿y qué? Y básicamente así soy, ¿y qué? Y háganle como quieran. Me parece que no era por allí y estamos desperdiciando una oportunidad enorme de construir o de reparar un poco este sistema de administración y procuración de justicia que se traduce en seres humanos y en vidas que pues, están en riesgo y algunas que se pierden o que se echan a perder. Eso es precisamente lo que le dijimos al presidente en la mañanera y que de forma pues inexplicable para muchos pues sigue defendiendo al fiscal Alejandro Gertz Manero, incluyendo ya con estos audios, pues, cuál es el límite para defender, para dejar de defender al fiscal Alejandro Gertz Manero. Pues ya nos tomamos mucho tiempo, ya no nos alcanzó para hablar del otro caso. Ya tenemos a Ted Lewis de Global Exchange esperando en el enlace que tenemos con él para hablar sobre lo que sucede en los Estados Unidos con respecto a lo que sucede en Ucrania y Rusia y todo lo que se está moviendo precisamente con esta crisis. Así que seguiremos hablando, si les parece bien, mi querido David, Federico, siempre muchas gracias, la gente agradeciendo y celebrando esta mesa como siempre. Se hizo buen debate en el chat. Dos anuncios nada más de comercial. Valeria ponía, mi querida Valeria Cermeño ponía en el chat que el problema no es que yo apueste, sino que no pago. Entonces, que dice, puedes apostar, pero que pague. Y el segundo, nada más quería hacer un comercial igual, a ver si lo puedo compartir. Me están invitando el próximo 15, que es el próximo martes, o lunes, creo que martes, no recuerdo, es a un debate que se hizo aparejado después de lo del Parlamento abierto que se hizo sobre la reforma energética. Se hizo un frente de organizaciones y se está con bases de Morena y organizaciones de la sociedad civil, y se convocó un parlamento. A partir de mañana empieza el Parlamento Popular, le llamaron. Parlamento Popular, igual si lo pueden checar, me parece que es importante la nota, y a mí me están invitando el día 15, y por eso quería igual compartirles la invitación, al debate en el Parlamento con Bartlett. Entonces, parece que va a estar interesante ahí, desde el aspecto jurídico, obviamente, ¿no? El día 15, ya les voy a compartir, está invitado Bartlett y varias gente más de la CFE para hacer un debate justo en torno a la seguridad energética y el derecho humano a la energía eléctrica. Entonces, pues ahí hago el comercial para ver si nos pueden seguir también. Sí, cómo no. Gracias también por el aviso. Sí, algo leí al respecto y estamos esperando, no sé si ya publicaron el programa o no. No sé si lo tienes tú, David, no, porque sí tengo leí, pero busqué el programa y no lo hallé porque lo queremos poner. Pues gracias, David, gracias, Federico. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Luego. Abrazos. Chao. Hasta luego.